te imaginás que la mayoría de las políticas que se han realizado en los últimos años no fomentan en absoluto la inversión privada. Al contrario, digamos, el Estado recauda y lo único que hace es apretar cada vez más al sistema productivo privado, que es el que mantiene en realidad las economías. Entonces se hace muy, muy complicado si cada vez subís los impuestos, subís la nafta, subís un montón de cuestiones. El empresariado realmente, y te lo puedo decir con fe de causa, porque asesoro más de 54 empresas en la región, nada más. Es decir, es imposible pensar en inversión local, nacional o extranjera con este tipo de políticas, ¿no? Sí, lo hablábamos ayer, particularmente cuando tratábamos el aumento de lo que es ingresos brutos, inmobiliario, impuesto automotor en nuestra provincia, justamente esto, ¿no? Las políticas apuntan no a crecer la base de contribuyentes. ¿Esto qué significa? No alientan el empleo, la instalación de pymes, la instalación de inversiones, empresas que den trabajo, no. Totalmente. Sino que las políticas tienden a subirte el impuesto. O sea, sobre la tasa de contribuyentes que ya está con una mochila pesada de impuestos nacionales y demás, la provincia lo que hace es aumentarles aún más el impuesto provincial. Totalmente. Es decir, a ver, insisto, yo no pertenezco a ningún partido político, no me interesa, pero sí uno es parte de toda esta realidad, ¿no? Vos te pones a pensar esto que hablábamos, políticas nacionales, ¿me entendés? Donde más que pensar estrategias para salir de la crisis, la agudizan aún más. La falta de un plan económico. Fíjate la cantidad de empresas extranjeras que ante este panorama de incertidumbre decidieron seguir sus operaciones en otros países más creíbles, económicamente hablando. Y esto, digamos, es una pérdida de fuentes laborales tremendas, porque estas empresas indemnizan y se van, se acabó la historia. Y esa gente con esa indemnización vivirá 3, 4, 5, 6 meses, con suerte un año, y después ¿qué hacemos? Claro. A eso sumale un proceso inflacionario constante, ¿me entendés? Es decir, que no da tregua bajo ningún punto de vista. A eso sumale el incremento de la cantidad de planes, que yo no digo que los planes estén mal, yo creo que están mal asignados, que es otra cosa. No podemos ser un país que viva de planes, es decir, no podemos tener poblaciones activas totalmente acostumbradas a ponerlos en un lugar de víctimas y por otro lado en una cuestión de comodidad, porque claro, resulta sencillo cobrar 60, 70 mil pesos en planes, ¿me entendés? Y no fomentar una cultura laboral. Entonces cuando vos desde una consultora te llama una empresa y dice, che, quiero tales puestos, y son puestos operativos, son puestos que no tienen una gran complejidad, yo te puedo asegurar de cada 100 llamados telefónicos que podemos hacer, vienen entrevistas 10 personas. Claro. El resto no, y son personas que no están activas laboralmente. Ajá. Entonces, licenciado, tiene que ver, además de esto que usted menciona, con una cuestión de preparación, de acceso a la educación, ¿a qué lo atribuyen? Yo creo que, a ver, hay varias cuestiones, hay varios puntos de vista y muchas cuestiones que se entremezclan, qué es lo social, qué es lo cultural, qué es lo económico, ¿me entendés? Lo que más me preocupa es cuando se coloca a las personas en lugar de víctimas, ¿me entendés? Y eso es lo peor que puedes hacer, porque en realidad vos necesitas que la gente se haga responsable de su propia vida y no que se victimice. Claro, necesita herramientas de última, ¿no? Y démosle las herramientas, démosle las herramientas para política que usted hacía referencia, las malas políticas ocasionan e incrementan el desempleo, digamos, ese es un producto, Judith, de los responsables, ¿no? Judith y Claudia, lo que pasa es que es un sistema perverso, porque cual. Es un sistema que por un lado te ahoga y te dice, vos sos pobre, vos no tenés posibilidades, vos no vas a acceder a ningún empleo, el sistema privado es malo, es decir, viene con todo un mensaje muy politizado, y por otro lado te dice, yo te salvo, yo te doy el plan, para que vos, ¿me entendés? Gracias a mí, gracias al Estado, y no, en realidad el Estado es gracias a lo que recauda de las empresas privadas. Claro, es así. Entonces ahora, volviendo al perverso, tema, digamos. Sí. Pero si a eso le sumás digamos, la paralización que tuvimos de 6, 7 meses con el tema del COVID. A eso vamos. ¿Qué es lo que pasa en Jujuy tras estos meses de confinamiento? ¿Cuál es el perfil hoy? Digamos, ¿cómo estamos? ¿Qué cantidad de desocupados o qué empresas están solicitando? ¿O realmente hay empresas que no están solicitando trabajadores?
clarísimo. A ver, yo te digo cuáles fueron las consecuencias de esto, que no creo que vaya muy diferente a otras provincias o a una realidad nacional. A nivel provincial, claramente el cierre de medianas y pequeñas empresas fue terrible, digamos, pero así, terrible. ¿En qué porcentaje usted, para no dar tanto número puntual, un porcentaje? Yo calculo que arriba de un 35, un 40%. Entre pymes y empresas medianas. Sí, totalmente. Sí. Sumale a eso la pérdida de fuentes de empleo, digamos, fuentes laborales. ¿Cuánto? Segundo, tiene un número. Perdón, y bueno, va con la misma proporción, digamos, porque, digamos, si una empresa que maneja 4 personas cerró, y ese porcentaje tiene que ver en un porcentaje total, donde yo le calculo mínimo un 30%, ese número para mí es directamente proporcional a las personas que quedaron afuera. Claro. Es decir, no te podría dar un número puntual, digamos, claro. pero sí pensar en que tenés pérdida de fuentes laborales, tenés después disminución drástica en las manos de obra, porque empresas que tenían, ponele 7 vendedores, bajaron a 3. Claro. ¿Me entendés? Con lo que eso también implica, no solo en personas que han quedado sin trabajo, sino en personas que han visto disminuida su fuente laboral, porque en vez de trabajar 8 horas por día, pasaron a trabajar 4 o con un sistema rotativo. Claro. Y es un esfuerzo del empresario para no dejarlos en la calle, en definitiva. Si a eso le sumás algo que sí se ha visto muy claramente en la provincia, que es el aumento, como consecuencia lógica, ¿no?, del trabajo informal. Es decir, correcto, si uno ve en las redes sociales o lo ve inclusive en determinados barrios, cómo la gente pasó a realizar, por ejemplo, actividades gastronómicas. Es monstruoso. Todo el mundo hace pizza, todo el mundo hace sándwiches, es decir, como una medida lógica para poder sobrevivir. Pero sí hay un fuerte incremento de microemprendimientos totalmente informales, sobre todo, insisto, en el área de comidas, ¿no? Sí. Que a su vez también impacta en la gastronomía general de la provincia, quienes tienen sus restaurantes o sus casas de comida.